Bueno, muchachos, en conclusión, y Augusto Comte, con respecto a su corriente filosófica, él aporta que es muy importante aplicar la ciencia a lo que van a ser las ciencias sociales y a las ciencias humanas, porque hay que recordar que en su época la ciencia pues se basaba en materias como matemáticas, como la física, como la química, sí, materias que son más exactas, en las ciencias exactas. Sin embargo, él hace todo un estudio y dice que hay que aplicar el método científico a lo que van a ser las ciencias sociales. Por lo tanto, que se tenía que experimentar, que observar, que hacer una hipótesis, hacer una conclusión de un fenómeno social. Y es ahí donde se va a crear lo que es la sociología. ¿Sí? La sociología nos va a servir para poder estudiar la evolución que han tenido las sociedades a través del tiempo y cómo se pueden mejorar, estudiar los problemas sociales que existen y cuáles son los métodos que se pueden aplicar, las reglas que se tienen que aplicar para poder mejorar a nuestra sociedad. Básicamente esa es la corriente del positivismo. Hay que recordar que él nos menciona a 3 estadios de la sociedad. Ya lo dije durante todas las diapositivas y también lo mencionamos el día de ayer. 1, la iglesia. 2, la metafísica, y 3, el estadio positivista. La iglesia, bueno, él decía que la iglesia puede regir a la sociedad y puede meter ciertas ideas en su forma de actuar. Sí, y en muchas sociedades hasta la fecha actúan mucho de acuerdo a su religión. Sí, ya les había mencionado algunos ejemplos en alguna ocasión. Por ejemplo, los musulmanes, por ejemplo, los punjabis, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces y no nada más ellos, ¿no? Creo que también algunas reglas que nos marcan como sociedad tienen que ver más por la parte religiosa. Entonces era lo que él mencionaba. Y la otra pues era la metafísica, las ideas que nosotros podemos tener, pero que son ideas muy abstractas, ideas que no pueden ser fiables. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos un estadio del positivismo, pues se aplicaba lo que era el método científico y son cosas que se pueden comprobar. Él ahí tiene un dato muy curioso. Él decía que a la ciencia se le podía ver como un dios y tiene muchas ideas. Él termina en un hospital psiquiátrico y muere de un infarto, pero era lo que les comentaba el día de ayer. Termina en un hospital psiquiátrico e incluso tenía ideas suicidas porque pues él se quería suicidar en el río Sena. Y básicamente es de lo que durante las diapositivas vamos a estar hablando. Vamos a definir qué es positivismo. Deben recordar que es una corriente filosófica que también se da, o Comte desarrolla este tipo de corriente filosófica en el contexto social y en diferentes periodos de la guerra, en la Revolución Francesa, en el Imperio Napoleónico, etcétera, ¿no? En diferentes cuestiones políticas fuertes. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Por lo tanto, no era nada de empirista, muchachos. Positivismo epistemológicamente hablando significa sin valor o sin prejuicios, es decir, que no cree en las ideas previas o ideas a priori, porque todo está abierto hasta que se demuestre objetivamente a través de un método científico. El término positivismo surgió en Francia a mediados del siglo XIX. El primero en hacer mención del positivismo fue el filósofo francés Saint-Simon, precursor de la filosofía social. No obstante, fue el sociólogo y filósofo francés Auguste Comte
quien popularizó dicha corriente filosófica junto con el filósofo y político británico John Stuart Mill. Tanto Combe como Mill se basaban en la idea de que todo conocimiento o actividad filosófica o científica debía de partir de hechos reales y posibles de comprobar a través del método científico, por lo que rechazaban cualquier tipo de conocimiento previo. El positivismo tiene su raíz en el iluminismo o la Ilustración francesa, donde surge un énfasis en el racionalismo y el empirismo inglés del siglo XVIII, representado por David Hume, que también ya vimos. Asimismo, fue uno de los resultados que produjo la Revolución Francesa tras los cambios políticos, sociales y económicos que colocaron a los individuos y a las sociedades como objetos de estudio partiendo de sus experiencias. Por tanto, el positivismo es una conjunción del empirismo, corriente filosófica que se basa en que todo conocimiento se adquiere a través de algún tipo de observación o experiencia, en la cual la lógica y las matemáticas van más allá de los hechos a través de la aplicación del método científico. El padre del método científico es René Descartes. Él afirmó que las ideas eran innatas. Posteriormente, John Locke refutó esta idea introduciendo la experiencia como catalizador de todo conocimiento. En otro orden de ideas, el término positivismo también se refiere a tomar una actitud más positiva, cómoda y práctica para ser feliz y obtener mejores beneficios, como se diría con la analogía psicológica del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. El que practica el positivismo o el que es positivo ve siempre el vaso medio lleno. ¿Cuáles son las características del positivismo? Primero, rechaza las nociones a priori y los conceptos a creencias de tipo universal que no hayan sido comprobados. Segundo, el positivismo se basa en que los hechos empíricos son los que fundamentan el conocimiento. Tercero, promueve como válido el conocimiento de carácter científico respaldado por el método científico. El método científico número 4. El método científico debe ser aplicado tanto a las investigaciones científicas como humanísticas. El conocimiento que se obtiene del positivismo debe ser objetivo. Las pruebas documentadas son las más importantes, no sus interpretaciones. También, muchachos, me gustaría compartirles otra definición, por si la llegan a ver por ahí más adelante, de lo que es el positivismo lógico. El positivismo lógico o neopositivismo es una corriente filosófica que incluye en su metodología científica el análisis del lenguaje y se limita al análisis o estudio de todo aquello que es empírico y comprobable. Esta derivación del positivismo surgió en el siglo XX y fue desarrollado por los integrantes del Círculo de Viena. Bueno, muchachos, durante las diapositivas ustedes pudieron ver algún tren, ven a mucha gente también, ven diferentes fotografías de la época de Augusto Comte y bueno, les explico un poco lo de las imágenes. Como bien les dije, el positivismo, se va a desarrollar dentro de lo que van a ser diferentes contextos sociales, políticos, como la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Ya saben que es de gran importancia mencionarlo porque es ahí donde surgen las ideas de los grandes filósofos. Por ejemplo, Augusto Comte, si bien decía, y él es el que le da este gran estudio a la cuestión de las ciencias sociales, ¿sí? Él las hace ciencias. ¿Por qué? Porque dicen que también pueden seguir lo que es el método científico, ¿sí? Ustedes van a recordar o recordarán que el método científico tiene 7 pasos y estos no los olviden, ¿ok? La observación, la inducción o preguntas, la hipótesis, la predicción, la experimentación, el análisis y la conclusión. Lo que Augusto Comte decía es que, ya la sociedad se tenía que estudiar por medio del método científico, ¿sí? Que la ciencia era de gran importancia
Y él creía que una sociedad en calma y estudiada junto con todo el método científico podía progresar. Por eso su lema de Augusto Comte era amor, orden y progreso. Él decía que el Estado podía lograr el orden y así poder obtener el progreso. Una sociedad que vive en ciertas reglas, con cierto régimen, puede estar en calma y eso va a hacer que nuestra sociedad progrese. Él tenía el lema del amor. ¿Cómo iba a obtener el orden? Bueno, pues por medio del amor a los seres humanos. Aunque pues sí suena un poco gracioso la cuestión del amor, porque bueno, si muchas sociedades llegaron a tener ese orden y progreso fue gracias a la cuestión de la guerra. Entonces él venía de haber vivido durante muchas guerras, por eso él tiene esa frase: ¿cómo vamos a obtener una buena sociedad o que nuestra sociedad cambie y evolucione? Bueno, a través de darles cierto cariño, cierto amor a los seres humanos, y así se va a obtener un orden. Él, dentro de lo que es el positivismo y dentro de lo que vimos el día de ayer, tiene los 3 estadios que les voy a volver a explicar rápidamente. Aquí en la última diapositiva yo les puse un mapa pequeño conceptual de las ideas que surgen del positivismo. Entonces, bueno, aquí se van a generar 3 estadios importantes: la iglesia, la metafísica y el estado positivo, ¿sí? Acuérdense que la iglesia, él decía que era y ordenaba al mundo y lo manejaba. La cuestión metafísica pues confía en la razón y en sus ideas, y la cuestión del estado positivo era el ser humano puede dominarse y así obtener el progreso. Bueno, muchachos, aquí durante lo que fue el video de las diapositivas, hay una diapositiva donde está como un mapita entre conceptual y mental, porque tiene ahí algunos dibujitos. Ustedes me van a copiar ese mapa y esa va a ser su actividad del día de hoy, ¿sí? Y me van a dar una breve explicación de lo que ustedes creen y de la importancia que es que la ciencia se aplique dentro de una sociedad. Entonces, es algo muy muy cortito. Su reflexión puede ser nada más de 5 o 6 renglones, y el mapita que ustedes tienen en las diapositivas. Recuerden poner título, por favor, y fecha, ¿sí? Principalmente el título, y es muy importante la fecha, pero sí les vuelvo a recalcar eso porque me están entregando muchos trabajos sin ningún título. Entonces pues eso es muy perjudicial para ustedes. Entonces por favor les pido que le coloquen los datos a sus trabajos que ustedes están entregando, ¿sí? Entonces les vuelvo a repetir, es el mapa conceptual que aparece en una de las diapositivas junto con los dibujos, y me van a hacer su pequeña reflexión de la importancia que tiene la ciencia dentro de las ciencias sociales, dentro de las ciencias humanísticas, las ciencias que no son exactas, ¿sí? La ciencia, ustedes a lo mejor están acostumbrados a que, bueno, hay ciencia en química, en física, porque es lo que nos han enseñado, pero la ciencia también se aplica en un área como la sociología, como posiblemente como la historia, como la filosofía, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la gran importancia de la ciencia dentro de ciencias sociales y ciencias humanísticas? Ok, entonces nos estábamos viendo en el siguiente video, y recuerden, por favor, recuerden mandar sus trabajos al correo que yo les di por grupo, ¿sí? Por grupo, por favor, para que ahí nosotros llevemos un mejor control de todos sus trabajos.
¿sí? Ya cada quien tiene su correo, y si en caso de que no lo tengan, ustedes me mandan un mensaje y yo con mucho gusto se los envío, ¿ok? Entonces nos estamos viendo, muchachos, cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana con el siguiente video, con la siguiente corriente filosófica. Hay que recalcar que ahorita estamos viendo una corriente filosófica en particular, que es el positivismo, ¿ok? Bueno, entonces nos estamos viendo. Bye.